Hoy visitamos el norte de España, más en concreto Asturias, patria querida, para preparar el auténtico y cremoso arroz con leche asturiano. Veremos cómo conseguir esa increíble textura paso a paso, como lo hacen los asturianos. Muy buenas, cocinillas. Bienvenidos a Arroz con Leche del Mundo. Espero que este vídeo sea de vuestro agrado. Y sin más preámbulos, ¡vamos al lío! Para esta receta necesitaremos 1 litro de leche fresca. Si tenéis la suerte de vivir en un pueblo y usar la leche recién ordeñada, recordad hervirla antes para que sea segura. 100 gramos de arroz, 100 gramos de azúcar, una rama de canela, la piel de medio limón, una pizca de sal, unos 25 gramos de mantequilla y unos 40 gramos de azúcar para quemar en la superficie. En primer lugar pondremos una cacerola a fuego lento. Añadiremos la leche, la rama de canela, la piel de limón y una pizca de sal. Vamos removiendo poco a poco con una cuchara de madera hasta que empiece a hervir. A partir de aquí, toca tener paciencia. Cocinarlo a fuego lento parece un detalle sin importancia, pero es lo que marca la diferencia. En Asturias se ha hecho así durante generaciones, y cuando algo funciona, ¿para qué cambiarlo? De vez en cuando podemos dejar de remover y descansar hasta que comience a hervir. Todavía no ha empezado a hervir, pero hemos descansado un poquito, seguiremos removiendo. El hecho de cocinar esta receta a fuego lento es porque le pasa como a un bistec. Si lo cocinas a fuego rápido, quemas por la parte de fuera y queda crudo por la parte de dentro. En cambio, si lo cocinas a fuego lento, se hace todo el bistec bien en su punto. Hace unos 10 minutos que tenemos la leche con la canela y la piel de limón al fuego, a fuego bajo, y empieza a soltar un olor para chuparse los 20 dedos. Ya le falta muy poco para empezar a hervir. De acuerdo, ya han pasado unos 15 minutos desde que pusimos la leche a fuego bajo y vemos que quiere empezar a hervir. Se ven algunas burbujitas por los laterales de la cacerola. Entonces añadiremos el arroz. Sobre todo añadiremos el arroz sin lavar e iremos removiendo lentamente. No lavaremos el arroz porque así el almidón ayudará a conseguir la cremosidad tan característica de este arroz con leche. Lo cocinaremos a fuego lento durante unos 30 minutos, más o menos, removiendo con suavidad y sobre todo sin prisas. Este paso es clave. Al moverlo así sin prisas y con suavidad, evitamos que la leche se agarre al fondo de la cacerola y al mismo tiempo ayudamos a que el arroz vaya liberando su almidón de forma natural, que nos ayudará a crear esa textura cremosa y envolvente que buscamos. Mientras vamos removiendo y va cogiendo temperatura, podemos hablar un poco de la historia de este postre. ¿Sabéis que el arroz con leche se hace en muchos sitios, pero en Asturias tiene algo especial? Y no es casualidad. Asturias siempre ha sido una tierra de muy buena leche y muchísima tradición ganadera. Y claro, juntas arroz y buena materia prima, además de tiempo, y pasa lo que pasa. Pues cosas muy buenas. La tradición en Asturias con el arroz con leche es que no se hace con prisas. Esto es fuego bajo
cuchara en mano y paciencia. Remover, esperar y dejar que poco a poco vaya espesando. Aquí está la diferencia, no hay atajos. Al final todo esto se nota en la cremosidad, en la textura y en ese equilibrio tan rico entre la canela y el limón. En su época, en muchas casas, era casi un ritual. Lo preparaban las mujeres en cazuelas grandes, sobre todo en días especiales. Se dejaba reposar y luego estaba ese momento tradicional de quemar el azúcar por encima. Eso era casi un ritual sagrado. Al final entiendes que no es solo un postre, es un recuerdo, es una tradición, es algo que forma parte de la identidad y cuando lo pruebas bien hecho es cuando piensas, ahora lo entiendo todo. Te sientes asturiano en ese momento. Yo creo que si hay algo que te puede ayudar a sentirte que formas parte de una cultura, es el hecho de probar sus recetas, sin prisas, disfrutando cada momento y cada bocado. Y es cuando te sientes parte de esa cultura. Esto de remover sin parar puede resultar un trabajo un poco tedioso, pero al final, cuando disfrutas de este manjar, todo ha valido la pena. Eso sí, no podemos dejar de remover ahora, porque si se nos salía costra, no saldría nata, y entonces la receta se iría al traste. Poco a poco vamos viendo cómo va empezando a quedar cremoso. Se nota como el arroz empieza a subir un poquito a la superficie. Una cosa que sí que se puede notar según vamos cociendo el arroz, sobre todo si rascáis un poquito, por así decirlo, en la mitad del cazo, abajo, podéis notar que queda algo como pegado a la cazuela. Es como si se fuera quedando algo pegado a la cazuela. Pues aquí podéis aprovechar para rascarlo un poquito con la pala de madera y evitar que se queme. Ahora llevamos unos 15 minutos desde que pusimos el arroz y como he comentado hace un momento, vemos que empieza a quedar un poquito cremoso. Todavía no se ve mucho, evidentemente aún le falta un rato, pero bueno, va quedando cremoso. Y va soltando cada vez un olor que alimenta. Ahora aprovecho también para decir que en este canal haremos un recorrido a través del mundo para presentar las recetas de arroz con leche que se cocinan en todo el mundo. Si os apetece estar al día de las recetas de arroz con leche en el mundo, no olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita para que YouTube os avise de todos los vídeos. Y si os gusta, os agradeceré que le deis un like y dejéis en comentarios qué os ha parecido la receta y si la probáis, me digáis lo que os parece. Como es lógico, cada vez vemos cómo va quedando más cremoso. Se nota que cuesta un poquito remover, por decirlo así, y cada vez se ve más el arroz en la superficie. Eso quiere decir que se va hinchando con la leche. Como hemos dicho antes, la paciencia es una virtud y las cosas bien hechas necesitan su tiempo. Y al final vale la pena el disfrute. De acuerdo, ha pasado ya una media hora desde que pusimos el arroz. Ahora nos tocará retirar la canela, los trozos de piel de limón
intentando que no hierva mucho. Aquí vemos que hay algún trozo más de piel de limón. Sobre todo sin quemarnos. Y ahora será el momento de añadir la mantequilla y el azúcar. Y evidentemente seguir removiendo bien. Ahora estaremos unos 15 minutos más removiendo. Y aquí podemos decir que tenemos los trucos para que este arroz con leche asturiano sea prácticamente el más cremoso. Aquí se nos queda una piel de limón. Primero, leche entera fresca, que al hervirla, su nata ayuda a la cremosidad. Segundo, el arroz sin lavar, que al soltar el almidón también ayuda a la cremosidad del arroz con leche. Y tercero, la mantequilla. Y sobre todo, y lo más importante, hacerlo a fuego lento, removiendo y con mucho cariño. Ahora también podemos observar cómo la leche ha reducido bastante. Ahora ya vamos viendo cómo va quedando un brillo que le da la cremosidad. Ya ha pasado el cuarto de hora desde que pusimos la mantequilla y el azúcar, así que apagaremos el fuego y nos tocará servir en los recipientes. Lo dejaremos así hasta que quede a temperatura ambiente y posteriormente lo meteremos en la nevera durante un mínimo de 8 horas. De acuerdo, cocinillas. Una vez habiendo pasado las 8 horas desde que pusimos el arroz con leche en la nevera, pasaremos a la última parte, la que hace la diferencia con cualquier otro arroz con leche, que es a poner la capa de azúcar encima del postre y quemarla. Esa es la diferencia entre este arroz con leche y cualquier otro. Cogeremos el azúcar con una cuchara grande, lo pondremos en un colador para repartirlo bien por encima del arroz con leche y lo repartiremos. Ya hay bastante. Y ahora pues toca quemarlo. Está soltando un olor de maravilla. Pues aquí lo podéis ver. El arroz con leche asturiano, que es el más cremoso del mundo. Y ahora falta la parte más importante y más rica. Probarlo. Aquí podéis ver la cremosidad de este arroz. Está delicioso. Espero que este vídeo haya sido de vuestro agrado y si es así, que os suscribáis al canal y le deis un buen like. Nos vemos en el próximo vídeo.